Presenta una reforma que no solo fortalece la capacidad del Estado mexicano para combatir la delincuencia económica y el lavado de dinero, sino que también busca equilibrar con responsabilidad legislativa los derechos de las personas, la libertad económica y la seguridad jurídica. Esta iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. Además, constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto. En Movimiento Ciudadano hemos acompañado todos los esfuerzos de los distintos gobiernos para combatir a las organizaciones criminales. No hemos regateado jamás nuestro respaldo para combatir a la inseguridad, al crimen organizado, sus redes de financiamiento. ¿Quién en su sano juicio no va a querer combatir a los grupos criminales? ¿Quién puede estar en contra de cortarle las fuentes de financiamiento al crimen organizado? Sin embargo, estando de acuerdo con todo esto, no podemos ignorar ni dejar de lado lo que hemos denunciado de manera reiterada, un modus operandi de la mayoría legislativa, donde al amparo de supuestamente combatir demandas o temas que les son sensibles a la población, nobles por decirlo menos, incluyen una serie de medidas que siempre ponen en riesgo sobre todo nuestra privacidad como ciudadanos. Lo que está en juego es nuestra capacidad como Estado para cerrar el paso a quienes desde la oscuridad lucran con el dolor social, manipulan los sistemas financieros y alimentan las redes del crimen organizado. Lo que hoy se somete a consideración no es una mera reforma, es una herramienta para defender a México. La realidad es clara. Durante años, las instituciones del país han enfrentado un combate desigual frente a estructuras financieras que se camuflan tras empresas fachada, tras operaciones simuladas, tras montajes complejos que terminan protegiendo a quienes lavan dinero, corrompen procesos económicos y financian la violencia. México necesita recuperar el control de su sistema financiero, no solo por razones de seguridad, sino hasta por dignidad institucional. Es importante decir que esta reforma que estamos votando, si bien es cierto que atiende las observaciones internacionales en varios de los artículos, lo cierto es que en algunos otros es excesiva y referiré puntualmente a cuáles me refiero. El artículo 6, fracción 8, está militarizando más la administración pública y está dando un paso adelante en la militarización del país. Miren, además de que como entes de investigación en el lavado de dinero se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales son todos entes civiles, se incorpora a la Guardia Nacional. Compañeras, compañeros, recordemos muy bien, la Constitución en el artículo 13, en el 89, fracción 6 y en el 21, claramente nos dice que los integrantes de la Guardia Nacional son militares, que tienen fuero militar, que forman parte de las Fuerzas Armadas permanentes. Pero no conforme con eso, lean ustedes la nueva ley de la Guardia Nacional que estaremos votando en próximos días en este Senado. La nueva ley de la Guardia Nacional, en el artículo 12, ya claramente llama soldados, fuera máscaras, soldados a los elementos integrantes de la Guardia Nacional. Esta iniciativa busca combatir efectivamente el crimen organizado. Y combatir al crimen organizado tiene varios componentes, pero sin duda el componente financiero es fundamental. Combatir al crimen organizado y no hacerlo en su componente financiero es pura simulación. Es por ello, compañeras y compañeros, que yo les pido que apoyemos este dictamen que sin duda viene a combatir frontalmente al crimen organizado. Es pertinente recordar que el
la seguridad pública es una función fundamental del Estado mexicano y que también el artículo 25 de la Constitución mexicana establece que el Estado velará por la estabilidad del sistema financiero. Es en este espíritu que este dictamen busca velar por la estabilidad del sistema financiero y también velar por la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. El lavado de dinero convierte el delito en rutina, lo despoja de la violencia visible a la que estamos acostumbrados en cualquier delito, pero lo viste de papeles de regla, pulcritud, balances intachables. Bajo su manto, lo ilícito, la corrupción, el fraude, y hay que decirlo, el financiamiento directo a la violencia que tanto daña de manera democrática a cualquier ciudadano en este país. Su existencia socava el pacto civil de las y los ciudadanos y erosiona las bases de una sociedad democrática. Por eso, el lavado de dinero, más que un delito financiero, que evidentemente lo es una fuerza corrosiva que se infiltra en los vacíos del Estado. Sí, donde hay una laguna legal, donde hay un vacío legal, donde no hay corresponsabilidad entre autoridades, donde no hay conectividad entre las funciones de los 3 niveles del Estado, ahí se infiltra el lavado de dinero. Presento posicionamiento del Grupo de Acción Nacional respecto a la reforma a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al Código Penal Federal. Antes que nada, es importante precisar que coincidimos con el objeto de la reforma, que es identificar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Coincidimos en buscar los objetivos que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha recomendado a los países miembros como México para acabar con el lavado de dinero y buscar que nuestra legislación alcance los estándares internacionales en esta materia. La creación del padrón de personas que realizan actividades vulnerables y de personas políticamente expuestas, incluir el delito de financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal. No coincidimos con dar el carácter de víctima u ofendido a la Secretaría de Hacienda para que participe en las investigaciones y procesos que se lleven a cabo en materia de lavado de dinero. Consideramos que tendría que tener el carácter de afectado directo o ser titular del bien jurídico que se pretende proteger, no solamente dar cumplimiento a las atribuciones que tiene asignadas. Desde esta tribuna, con absoluta convicción, este movimiento histórico que es Morena, expresamos las senadoras y los senadores de Morena con firmeza y sin medias tintas nuestro respaldo absoluto a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enfrentar con todo el peso del Estado mexicano al flagelo que ha envenenado a nuestro país por décadas, que se trata del lavado de dinero y de la delincuencia organizada. Desde luego que el PRI está a favor del combate al lavado de dinero, pero no como un instrumento de represión y de censura. Eso, sin duda, es muy importante. Esta reforma no busca combatir el lavado de dinero, busca amedrentar a quienes piensan distinto al régimen. Se trata del arbitrario deseo autoritario de controlar, callar y castigar a los adversarios políticos. Buscan silenciar y censurar las críticas y opiniones en contra de la 4T. Para reforzar lo anterior, está también la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión. El oficialismo, sin duda, busca cerrar la pinza de la censura y la persecución por todas partes.
Presidente, procedo a dar el resultado. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 106 votos, de los cuales 74 son a favor, 13 en contra y 19 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 107 votos, de los cuales 74 son a favor, 13 en contra y 20 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 3, 6, 8, 11, 18, 45 y 51 bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con las modificaciones aceptadas, y se elimina la reforma al artículo 11 bis del Código Penal Federal que proponía el dictamen, por lo que queda vigente el artículo contenido en el Código Penal Federal. Asimismo, los artículos 17, 47, 51 ter de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del artículo 400 bis del Código Penal Federal en los términos del dictamen. Conforme a lo aprobado por la Asamblea, se instruye al área técnica que en lo procedente y aplicable se eliminen de las consideraciones y cuadros comparativos las referencias al financiamiento al terrorismo y a la abreviatura FT. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de lucha contra el lavado de dinero. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.